La palabra de Dios se escribió a lo largo de unos 1000 años más o menos, en los distintos libros, hasta llegar a la confección final de los Evangelios y del Apocalipsis. Y la realidad es que esa palabra de Dios, ese mensaje de Dios, se va haciendo a través de esa realidad de hombres inspirados por el Espíritu Santo, que aprovechan distintos vehículos para hacer llegarle a otros hombres ese mensaje de Dios. De hecho, lo que recién acabamos de proclamar, el Evangelio, los Evangelios, ya son eso, uno de esos vehículos en particular. Los llamamos géneros literarios. Y Evangelio significa buena noticia, anuncio que hace bien. ¿Cuál es la buena noticia? Todo el amor que Dios nos trae, eso nos lo cuenta Jesús. Dentro del Evangelio hay otros géneros literarios, seguramente muy conocidos por todos, las parábolas, las comparaciones, para fin de año esos discursos apocalípticos. Pero también hay otros. De hecho, todas las veces que compartimos la Eucaristía, tenemos uno específico, los Salmos, que vienen a ser algo así como la letra de canciones que se perdieron en el tiempo. No había notación musical, la música se perdió. Si van a las Biblias, en algunos van a encontrar que dice al maestro de coro cómo, doré o alguna cosa por el estilo, porque le decían cómo tenían que cantarlos. Supongo que muchos, si no han ido a la cancha, lo han visto en la tele. Cuando pasan el aire de la cancha, se escuchan canciones que son súper conocidas. Algunas de Palito, algunas de Sandro, de quien fuera. Lo cierto es que en una cancha se canta con una letra, en otras con una letra diferente. Pero es eso mismo. Los salmos son canciones. Perdieron la musicalización, quedó la letra, que siempre es un poema, siempre bonito. Pero también hay otros géneros literarios. De hecho, el libro de Jonás es un cuento. ¿Un cuento para qué? Para contar precisamente eso que significa Jonás, o Juan, que Dios es misericordia. Y el librito presenta este personaje llamado Jonás, a quien Dios le dice, anda a Nínive y hace esto que hoy pasó. Y Jonás no va. Se embarca para ir al otro lado del mundo, dicen que a Tarsis, que sería como el peñón de Gibraltar, para ubicarlo en algún lado hoy. Justito para el otro lado. Y en el camino, aquel episodio de ese cetáceo, de esa ballena que termina tragándolo y que después lo vuelve otra vez al puerto de origen. ¿Y por qué Jonás no quiere ir? Porque sabe que esto que hoy contaba la primera lectura iba a ser verdad. Y de hecho hay un pasaje muy bonito dentro del mismo libro que sería lindo leerlo, en el que Jonás se irrita por esa realidad. Dice, ¿ves? Por esto yo no quería ir, porque sabía que los iba a perdonar. ¿Y quiénes eran los habitantes de Nínive? Nínive era la capital de Asiria. Un imperio en guerra constante con el pueblo de Dios. Había un eje que hacían Egipto y Asiria, y entre las dos potencias se disputaban uno y otro ese territorio, todo el tiempo. Para el pueblo de Jesús, hablar de Asiria y sobre todo de Nínive, la capital, era odiar lisa y llanamente. ¿Cómo Dios puede mandar a alguien para que predique el perdón en una tierra donde nosotros odiamos a esa gente? Y Jonás significa eso. Dios es misericordia. Comprende lo que está en el corazón del hombre. Dice, ¿cómo no voy a hacerlo con gente que no sabe distinguir la derecha de la izquierda?
no sabe descubrir con qué mano hace las cosas. Y plantea el libro esa experiencia de una realidad que supera absolutamente todas las expectativas del perdón. Cuando Jesús les dice a su gente, ustedes son una generación malvada que andan pidiendo signos, el signo es el de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Ese es el signo. Su muerte y su resurrección van a ser el signo de que ese cuentito de Jonás, Dios lo va a hacer realidad en Jesús. Y estos que no se dieron cuenta por dónde pasa el perdón de Dios, se van a dar la nariz contra la pared en algún momento. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y está diciendo mucho, porque detrás del cuentito de Jonás se abre una realidad de que el perdón de Dios no es una cuestión moral, sino que tiene mucho más que eso. Hay acciones que hacemos los hombres que sí son morales, hay otras que no. Algunas vienen de la genética, marcadas por esa realidad. Otras de nuestro inconsciente. Otras de la hormonalidad. Realidades que impactan en nuestro cerebro, neurohormonas, y que hacen que cambien hasta el humor. Y hay otras que forman parte del misterio de cada uno. El perdón de Jesús, como lo anticipaba el cuentito de Jonás, es para todo lo humano que Dios comprende. No es un perdón moral. Sería muy poco para el sacrificio de Jesús en la cruz y para la resurrección. Es un perdón que toca la totalidad de lo humano, aun aquello que ni nosotros entendemos de nosotros mismos. Por eso, aprovechar este tiempo de Cuaresma y darnos cuenta de por dónde viene la mano de ese perdón accesible, generoso, gratuito de Jesús, me parece que es pasar por la vida entendiendo cómo son las cosas y no vivir simplemente porque el aire es gratis. Que esa experiencia de misericordia que significa el cuentito y Jonás sirva para que nosotros también descubramos esa misericordia de Dios en nosotros. Que así sea. Que así sea.